agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a cubana Marta Ayala Ávila, desde janeiro de 2021, diretora-geral do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, CIGB, uma das instituições de ponta na pesquisa médica em Cuba. Formada em bioquímica pela Universidade de Havana, há mais de 30 anos trabalha como pesquisadora no desenvolvimento de tecnologias em anticorpos e vacinas. Fez parte da Brigada Henry Rees, o destacamento cubano de solidariedade sanitária internacional, participando ativamente da coordenação de esforços para controlar e combater a pandemia de Covid-19. Também é integrante do Biro Político do Partido Comunista Cubano. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Como essa entrevista foi gravada previamente, não poderemos repassar as perguntas de nossos internautas dessa vez. Buenos días, doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor poder entrevistarla. Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad y a nuestro centro por esa bonita presentación que nos hace, aunque nos está presentando personalmente, realmente a través de nosotros expone la experiencia cubana en la biotecnología. Doctora, ¿por qué Cuba decidió desarrollar 5 vacunas diferentes? ¿En qué etapa se encuentran? Bueno, es una pregunta que con frecuencia se nos hace y es que Cuba tiene una larga tradición de desarrollo de vacunas preventivas. Por más de 30 años su industria biotecnológica ha estado desarrollando tecnología para la expresión de proteínas recombinantes en diferentes células hospederas, ya sea bacterias o levaduras y también células superiores. Y realmente nuestra tradición de utilizar nuestros propios desarrollos vacunales para el esquema de inmunización de la infancia y otras vacunas nos permitió colocarnos en esta situación de pandemia en una posición, digamos, privilegiada para, con nuestro conocimiento previo, nuestros recursos humanos altamente calificados, bueno, atender a partir también de lo que se venía publicando y ocurriendo en el mundo, diseñar una estrategia cubana para el desarrollo de sus propias vacunas contra la COVID. Basamos nuestro desarrollo en el dominio que tenemos de la utilización de la ingeniería genética y la transformación de células como las levaduras y las bacterias para obtener nuestras propias proteínas recombinantes o inmunógenos que, conjugado con adyuvantes ampliamente utilizados en vacunas humanas, nos permitieran encontrarnos en condiciones en tiempos de pandemia de disponer de nuestros propios candidatos vacunales. Las plataformas tecnológicas que hemos empleado son las que empleamos, por ejemplo, para la obtención de la vacuna cubana recombinante contra la hepatitis B, así como también se han utilizado preparados vacunales que están asociados a vacunas terapéuticas contra la propia hepatitis B o también contra la propia meningitis B. Comparado con otras vacunas disponibles en el mundo, ¿cuáles son las características de Abdala, el proyecto cubano más avanzado? Bueno, en este caso, ampliando mi primera respuesta, Abdala está compuesta por la
el sitio de unión al receptor o el conocido RBD, que es una parte de la proteína S o la proteína spike o la proteína espícula. Esta pequeña porción de proteína es el que, digamos, toca al receptor en la célula humana y es a través del cual transcurre la infección por el SARS-CoV-2 de los diferentes tejidos humanos. Nosotros tomamos este pequeño dominio, lo aislamos de un aislamiento viral por técnicas de ingeniería genética, lo obtuvimos, lo introducimos en un vector o un vehículo plasmídico, son técnicas de ingeniería genética ampliamente dominadas y conocidas, y después obtuvimos una levadura que es un bioreactor, produce muchas cantidades de esta proteína. Esta proteína, por procesos tecnológicos que dominamos nosotros ampliamente, lo purificamos y lo unimos a un adyuvante que es el hidróxido de aluminio, que es un adyuvante inmunológico muy utilizado en humanos. Nuestra vacuna clasifica en las denominadas vacunas de subunidades proteicas. Como ve, nosotros no tenemos en nuestra vacuna ninguna composición viral. Es una pequeña porción de la proteína S que se obtiene a partir de un microorganismo que se pone en un bioreactor, en una planta de producción de alto estándar, que se purifica esa proteína, se une a un ayudante inmunológico y ese es el inmunógeno que constituye la vacuna Abdala. O sea, no hay ningún replicante viral en la Abdala. No, es una proteína de subunidad proteica. O sea, lo que aprofundiza la seguridad de la vacuna. Estas vacunas, que son también desarrolladas para otros propósitos en el mundo, son vacunas que realmente desde el punto de vista de la seguridad son muy seguras. Perdóname. Son vacunas que también pueden ser unidas con adyuvantes inmunológicos, ser muy inmunogénicas, que es el mecanismo de la inmunidad que se establece, es el mecanismo a través del cual se puede combatir después el virus si el individuo es infectado. O sea, en términos, digamos así, populares, es una vacuna que fortalece todo el sistema inmunológico, esa es la idea. Sí, la vacuna es segura porque es una porción de la proteína y además purificada en condiciones de muy alto estándar, que unido a un ayudante inmunológico puede, y aplicada en 3 dosis, porque aplicamos las dosis de la vacuna el día 0, el día 14 y el día 28, bueno, hemos encontrado que da una respuesta inmunológica potente, de calidad, para poder neutralizar al virus si en caso de que fuera el individuo infectado por el virus. Hay técnicas en el laboratorio que nos permiten evaluar, después que los individuos son vacunados, bueno, cómo es la cantidad de anticuerpos que desarrollan contra esa vacuna, cuál es la calidad de esos anticuerpos, ya sea por técnicas moleculares, o sea, técnicas en el laboratorio, o por otras técnicas que se hacen en laboratorios de biología celular, donde se ve la capacidad de los sueros de los individuos vacunados de neutralizar al propio virus. ¿La Abdala es desarrollada por el CIGB? La Abdala es desarrollada en los laboratorios de investigación-desarrollo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y el principio activo se produce en las instalaciones productivas del propio Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Y el producto final se formula, se llena y se envasa en las instalaciones del laboratorio AICA, también situado aquí en La Habana. Se interrumpió, doctora, se interrumpió por un rato la transmisión. O sea, estaba informando que la vacuna se envasa también en un laboratorio en La Habana. Sí, el principio activo, esta proteína que se obtiene aquí en las instalaciones, en las plantas productivas certificadas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, este principio activo. Este principio activo entonces se formula, se llena y se envasa en las instalaciones del laboratorio AICA. Tanto el Centro de Ingeniería Genética de Biotecnología como laboratorios AICA pertenecen al grupo empresarial BioCuba Pharma, que es el grupo
que une a las empresas de la industria farmacéutica y biotecnológica de Cuba. Y la Abdala es la vacuna que se está aplicando en el pueblo cubano. A ver, en la estrategia de desarrollo clínico de Abdala, hemos realizado los estudios clínicos de rigor por los que debe pasar un nuevo candidato vacunal. En este caso, nosotros en diciembre del 2020 diseñamos y presentamos a nuestra agencia reguladora, CERMEC, el diseño de un estudio clínico fase 1-2, donde evaluamos 2 fortalezas de dosis y este era un estudio además con grupo placebo, aleatorizado y a ciegas. O sea, realmente desde el punto de vista de diseño de estudio clínico de muy alto rigor. La evaluación de los primeros grupos que fueron vacunados nos dio una respuesta inmunológica muy buena y decidimos avanzar a un fase 2. Este primer estudio contempló 132 individuos entre el grupo placebo y los 2 grupos de dosis. Continuamos entonces a un estudio clínico fase 2, también aleatorizado a ciega con grupo control placebo en 660 voluntarios. Y a partir de los resultados de un corte interino de fase 2, entonces nos fue aprobado el inicio de un fase 3 en 48.000 individuos. También este estudio clínico fase 3 tuvo un grupo placebo y un grupo vacunado. En este caso nos encontramos en el fase 3, donde ya todos los individuos incluidos recibieron sus 3 dosis, ya sea de placebo o de candidato vacunal. Y nos encontramos en la fase ya en la que los individuos vacunados están acumulando ya más de 14 días después de la última dosis administrada y estamos entonces recibiendo toda la información asociada a la variable de eficacia que está relacionada con cuántos individuos son COVID positivos o desarrollan alguna sintomatología, que es la variable que se evalúa en la eficacia. Durante el fase 1, el fase 2 y el fase 3, que como usted ve, hemos ido creciendo grandemente en cantidad de voluntarios, de 132 a 660, a 48.000. Hemos ido acumulando todo lo relativo también a la seguridad y a los elementos que tienen que ver con la inmunogenicidad de este candidato vacunal. En la variable de eficacia vamos a ver cuando se puedan abrir los códigos. Esperamos que los individuos que han sido sintomáticos por tener SARS-CoV-2 se agrupen preferentemente en el grupo placebo y mucho menos en el grupo de los vacunados. Pero bueno, nos encontramos justamente ahora, digamos, en pleno desarrollo de fase 3, aunque concluyó la etapa de administración de las dosis del candidato vacunado. Por esta parte... Perdóname, por favor. A partir de que hemos ido, según ha ido el mundo, porque es algo que debo decir, en tiempos de pandemia, las agencias reguladoras y las autoridades sanitarias han entendido que no podemos desarrollar una vacuna con los tiempos tradicionales. O sea, en los tiempos tradicionales de la vida, el desarrollo de una nueva vacuna toma 10, 12 años. En tiempos de pandemia, como decimos nosotros, todas las empresas y transnacionales conocedoras del desarrollo de vacunas han puesto las tecnologías conocidas y los conocimientos acumulados en función de lograr esto en un periodo de tiempo más corto. Y también las agencias reguladoras, sin dejar de ser rigurosas, han puesto las regulaciones en función de acompañar este proceso para hacerlo bien, pero hacerlo rápido. Nuestra agencia reguladora, el CERMEC, también ha estudiado y ha seguido las tendencias internacionales y ya le digo, hemos tenido que desarrollar como corresponde las etapas de ensayos clínicos. Ahora, a partir de la acumulación de los resultados en la investigación, en los modelos animales, los estudios toxicológicos y demás, más la evaluación en los voluntarios, se han ido tomando decisiones para ir evaluando y ir también protegiendo a la población, porque usted sabe que estamos nosotros en una alta incidencia. Después se nos aprobó un estudio de intervención, que es un protocolo clínico
donde se evalúa la efectividad, donde se fue a aplicar la vacuna en grupos de riesgo, fundamentalmente trabajadores de la salud y trabajadores del propio sector biofarmacéutico, que es un trabajador que no ha podido dejar de venir a sus instalaciones productivas o investigativas porque hemos estado en función de buscar soluciones cubanas a justamente esta situación de la pandemia. Y más recientemente, a partir de las evidencias de los estudios clínicos fase 1, 2, 3 y de este propio estudio de intervención, a partir de una ley que tiene el Ministerio de Salud Pública que mandata al Ministro de Salud Pública a tomar decisiones en el marco de emergencia sanitaria, bueno, es que se comienza la intervención sanitaria que de todos es conocido. Esto sigue siendo una intervención sanitaria que es muy acompañada por el promotor, en este caso nosotros, del candidato vacunal y por todas las autoridades de salud pública y del país, porque es algo que, bueno, tiene que salir bien, porque realmente estamos en presencia de candidatos vacunales que están demostrando muy buena capacidad para inducir la inmunidad. Y estamos trabajando, continuamos avanzando en los trabajadores de la salud y aquí en La Habana, que como usted sabe es la zona geográfica de Cuba que mayor incidencia tiene en estos momentos. Doctora, ¿todas las 5 vacunas están bajo la responsabilidad del CIGB? Todos los 5 proyectos de vacuna de Cuba, todos los 5 candidatos vacunales están bajo la coordinación del instituto que usted dirige. No, realmente el proyecto de las vacunas cubanas está, digamos, bajo la responsabilidad de este grupo empresarial BioCuba Pharma, que coordina los esfuerzos de todas sus empresas. Hay 2 candidatos vacunales que están bajo la responsabilidad. Hubo un problemita con el sonido, un segundico. Y los candidatos Soberana 01, 02 y Plus están bajo la responsabilidad más específica del Instituto Finlay de Vacunas. Ah, perfectamente. ¿Y ya empezó la vacunación en masa en Cuba? Todos los candidatos han transcurrido por estas fases o están transcurriendo por estas fases rigurosas de estudios clínicos. Mi pregunta fue, ¿para cuándo se imagina empezar la vacunación masiva en Cuba? Bueno, nosotros, como lo decíamos, tanto el candidato Abdala como el candidato Soberana 02 se encuentran en el estudio clínico fase 3 y ambos candidatos están en la fase de estar recogiendo los datos para poder evaluar la eficacia. Como esto depende de la aparición de voluntarios que bajo el protocolo fase 3 puedan presentar positividad al SARS-CoV-2 y a la vez sintomatología, y el diseño prevé cortes interinos, o sea, realmente para la evaluación de la eficacia estamos siguiendo lo que internacionalmente se han hecho para otros candidatos vacunales o algunas vacunas ya aprobadas, donde se diseña cortes interinos que permitan evaluar sintomáticos en el estudio. Entonces nos encontramos en esta fase. Realmente cuando podamos acumular esa cantidad de voluntarios y poder hacer el análisis a partir de la apertura de los códigos del estudio, porque el estudio es completamente codificado y cegado, estaremos en condiciones de entonces, con los resultados analizados y con la documentación que se requiere para estos casos, de presentar ante la agencia reguladora cubana, el CERME, la solicitud de un autorizo de uso o un registro sanitario de la vacuna. Perfecto. En este caso, cuando se nos conceda este autorizo de uso de emergencia o registro sanitario, estaríamos entonces en condiciones de entonces ampliar, digamos, irnos a la vacunación masiva. Nosotros quisiéramos que esto fuera lo antes posible, pero aquí sí depende de la biología. Depende que en las zonas donde estamos actuando, bueno, haya individuos que vayan siendo positivos y vayan teniendo sintomatología y nos permita acumular la cantidad de personas que hemos previsto según los análisis interinos que se han planificado en el estudio.
Doctora, ¿cómo fue posible que Cuba fuera el único país latinoamericano en desarrollar su propia vacuna? No una, pero 5, en condiciones económicas tan difíciles, especialmente con la radicalización del bloqueo estadounidense. Bueno, usted sabe que son conquistas de la Revolución Cubana con el triunfo en 1959, la gran inversión en recursos humanos. O sea, Cuba cuenta con digamos, un grupo importante de científicos, tecnólogos que han trabajado intensamente en desarrollar también la industria biotecnológica. Desde los años 80 y tanto, 81, cuando el propio Fidel desarrolló el proyecto de obtención del interferón leucocitario en Cuba, realmente fue el inicio, digamos, de la época de la biotecnología contemporánea en Cuba. Esa biotecnología que se apropió de la ingeniería genética y de la posibilidad de fermentar o utilizar los organismos como bioreactores. Y realmente tenemos una gran tradición de obtención de productos biotecnológicos muy novedosos a partir de estas industrias que hemos desarrollado y centros de investigación. Y cuando estudiábamos y nos preparábamos para la pandemia, realmente nos vimos en condiciones intelectuales y tecnológicas. Un problemita en la... Desarrollado hace más de 30 años. Por otra parte, somos un país pequeño, con pocos recursos y bloqueado, y sabemos que ante las dificultades tenemos que prepararnos para encontrar soluciones propias y no esperar a que nos las traigan desde afuera. Yo creo que primó la capacidad que teníamos y el aprendizaje a lo largo de todos estos años de que tenemos que buscar soluciones propias a nuestras grandes situaciones también. Doctora, la prensa mundial informó recientemente que Cuba y China están desarrollando una nueva vacuna, Pan-Corona, que sería efectiva contra diferentes cepas del coronavirus. ¿Cómo va este proyecto y de qué se trata en síntesis? Bueno, nosotros tenemos también una alta tradición de colaboración científica con toda la comunidad científica internacional, con su país, con Brasil, con China, con Europa, con los propios científicos de Estados Unidos de América. Y realmente también hemos podido, en los intercambios que hemos tenido, debatir nuestras ideas de cómo podría ser una situación en la que estos coronavirus hayan llegado, como decimos nosotros, para quedarse y exista la necesidad, ¿no?, de tener vacunas de más amplio espectro. Como le digo, nosotros dominamos también las técnicas de alto flujo, las proteómicas, la genómica, la glicómica, y vimos la posibilidad de estudiando las características de la epidemia en Cuba, en China, bueno, aplicar tecnología de aislamiento, de secuencias que fueran típicas de diferentes coronavirus y tratar de diseñar y lograr una vacuna pan-coronavirus. Esto se encuentra a nivel de nuestros equipos de investigación, intercambiando literaturas, diseños, ideas, porque también tenemos, bueno, una colaboración muy intensa por un centro conjunto que tenemos en la ciudad de Yonchou. ¿Cómo afecta el bloqueo a la estrategia de vacunación cubana? ¿Es real la información de que hay escasez de jeringas por cuenta del bloqueo? Bueno, a ver, el bloqueo afecta la vida del cubano y el desarrollo de la economía en Cuba a lo largo de prácticamente todas sus actividades. Algunos pretenden cambiarle el nombre de bloqueo por embargo, algunos pretenden enmascarar que no existe tal bloqueo. Nosotros sí tenemos muchos ejemplos de bloqueo, de cómo podríamos tener mucho más resultados científicos si no nos salieran tan costosas los insumos y algunas de las cuestiones que necesitamos. El desarrollo de los candidatos vacunales, por supuesto, también ha tenido sus afectaciones y lo que hemos desarrollado planes para minimizar estas afectaciones.
Ahora, las estrategias de vacunación que hemos desarrollado hasta ahora, con nuestros desempeños, con nuestras, digamos, acciones, nosotros hemos logrado obtener nuestros candidatos vacunales y también tener las jeringas para vacunar. Doctora, la administración de Joe Biden mejoró las relaciones con Estados Unidos, al menos para combatir la actual tragedia de salud. Hasta ahora yo le puedo hablar de lo que hemos hecho nosotros. Realmente no hemos recibido una gran ayuda. O sea, no hubo cambios importantes. No, con que hayan sido visibles al tiempo que lleva esta administración. Doctora, ¿cómo nació y se consolidó la industria farmacéutica cubana, especialmente la producción de vacunas? Antes de la revolución, ¿Cuba ya tenía una tradición farmacéutica así potente o eso tiene que ver con la revolución de 59? Realmente el desarrollo científico de esta magnitud, con la fundación de muchos institutos de investigación asociados al área de la salud pública y después de empresas farmacéuticas y de centros de la biotecnología, se enmarcan después del triunfo de la revolución. Nosotros siempre planteamos que el primer centro que se funda del área de la biotecnología, que lo solemos llamar el polo científico, es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CENI, que se funda por Fidel en 1965. Este centro funge como un centro de investigación, pero como un centro formador también de recursos humanos, que son los que después van a dirigir las diferentes instituciones que se fueron creando en lo que se denominó el polo científico del oeste. Realmente este desarrollo y esta mirada o este enfoque desde el punto de vista de la voluntad política de desarrollar sus propias capacidades para obtener sus propias vacunas y otros medicamentos por la vía de la biotecnología es un logro de la Revolución Cubana. Doctora, Cuba ha mostrado uno de los mejores resultados del mundo en la lucha contra la pandemia, incluso antes de la vacunación masiva. ¿Cómo explicaría ese éxito en contraste con países mucho más ricos? Bueno, permítame decir que no estamos en una vacunación masiva. En estos momentos estamos en una fase de intervención sanitaria, como le expliqué antes, hasta que no tengamos el autorizo de uso o el registro. Antes de la vacunación masiva, ustedes ya registran un éxito muy importante en el control de la pandemia. Mi pregunta es, ¿cómo es posible, cómo la señora explicaría ese éxito en contraste con países mucho más ricos que han perdido el control sobre la pandemia? Bueno, el sistema de salud cubano y el sistema de la biotecnología trabajan de manera coordinada. O sea, es una fortaleza. Primero, la manera en que está organizado el sistema de salud pública cubano es una fortaleza para atender una situación de pandemia, donde la atención primaria, la atención a nivel local está muy bien organizada. Después siempre, con el surgimiento de la industria farmacéutica y biotecnológica, es una industria que primero atiende las necesidades nacionales, las prioridades nacionales en primer lugar. Y después, por supuesto, a partir de las capacidades instaladas, también puede entrar en conversaciones con otros países del mundo. Esta gran integración entre el sistema de salud y la industria biotecnológica y farmacéutica hace que desde que se inician los primeros casos en China y se nota que este fenómeno va a expandirse por el mundo, tanto los centros de la industria biotecnológica y farmacéutica como el Ministerio de Salud Pública se sentaron y crearon un comité de innovación. Un comité de innovación que tiene sus representantes principales, la directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública de Cuba y el director de Política Científica de BioCuba Pharma. De tal manera que los grupos de expertos se reúnen diariamente y van analizando lo que ocurre internacionalmente, lo que ocurre en Cuba y qué capacidades en términos de producto, de manejo, de diseño de protocolos de actuación somos capaces de nosotros de tener para atender nuestras propias características.
Entonces nosotros ya vamos por la versión 1.6 del protocolo de actuación cubano contra la COVID, donde, entre otras cosas, si usted lo analiza y lo estudia, están reflejadas todas las capacidades de la industria nuestra farmacéutica y biotecnológica de colocar productos y medicamentos en este protocolo de actuación. Además de que está toda la tecnología sanitaria que domina Cuba, que es muy prestigiosa en todo el mundo, para también llegar a tener lo que yo diría es un resultado científico de innovación muy importante, que es ese protocolo de actuación, que va desde el pesquisaje, de la organización en los centros de salud, desde la utilización de los productos de la biotecnología. Nosotros estamos hablando de los candidatos vacunales, pero nuestro centro ha puesto en el protocolo de actuación cubano los interferones, el interferón alfa 2B, una mezcla novedosa de interferón alfa 2B e interferón gamma que hemos desarrollado, que tiene patente cubana. Después también desarrollamos una formulación novedosa del interferón alfa 2B para su administración nasal. Tenemos un péptido antiinflamatorio que denominamos UVINSA, que se utiliza en los pacientes con síndrome inflamatorio en el estadio grave y crítico, y que hemos visto también que en algunos individuos que tienen determinadas comorbilidades, que son COVID positivos, emplear este péptido es muy importante. Y este péptido, yo quisiera decirle, ha tenido un impacto muy importante en el control de esos estadios graves y críticos en Cuba, y los intensivistas nuestros aprecian mucho que hayamos podido poner nuestro medicamento en las terapias intensivas. Y este era un péptido que se estaba utilizando en ensayos clínicos fase 1-2 para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Ahora, la artritis reumatoidea es una enfermedad que tiene como característica que su sistema inmune se pone en contra de usted mismo. O sea, al final es una enfermedad inflamatoria también. Y a partir de estas conversaciones en los equipos en el Comité de Innovación, entre nosotros, la industria, digamos, y el Ministerio de Salud Pública, a partir de la racionalidad, la hipótesis científica, los resultados, bueno, hemos podido poner también otros resultados de la investigación y desarrollo de nuestro centro en función de ese protocolo y el manejo del paciente cubano con COVID-19. De tal manera que hemos podido también, digamos, independizarnos de cierta manera de la necesidad de determinados medicamentos que, como sabemos, a nivel mundial son muy demandados porque los países tienen muchas necesidades, y es del Estado, el gobierno cubano, que es la clave de que todos estos esfuerzos, tanto de la parte estatal como de la parte industrial, estén en función de resolver lo que es más importante, que es la salud del individuo. ¿Usted cree que serían posibles esos logros si el sistema de salud cubano fuera privado y si la industria farmacéutica fuera privada? No, yo le estoy explicando por qué tenemos éxito. Yo pienso que es porque es socialista, ¿no? Porque el individuo está en el centro del problema. Doctora, ¿cuál es la política internacional de Cuba con respecto a la vacuna? Por ejemplo, en el tema de las patentes. ¿Y cómo se ofrecerían las vacunas cubanas a otros países? Bueno, nosotros en primer lugar vamos a enfocarnos en atender nuestro problema nacional. Esa es nuestra prioridad número 1. Estamos intensamente trabajando en desarrollar a plenitud nuestras capacidades productivas, porque estamos convencidos, y así nos lo han hecho saber muchos países, que confían mucho en el desarrollo de los candidatos vacunales cubanos. Y estamos en condiciones de conversar, a partir de que nosotros podamos atender nuestra prioridad nacional, en cómo, bueno, también aplicar, ¿no?, estos candidatos vacunales, y ya cuando sean vacunas, a partir de tener un autorizo de uso, en otras naciones del mundo. Perfecto. Doctora Marta Ayala Ávila, muchas gracias por su tiempo y por tan interesante e informativa entrevista. Estoy seguro que los brasileños y las brasileñas que nos asisten pueden tener con sus respuestas una noción bastante más amplia sobre los esfuerzos científicos y sanitarios de Cuba. Buena suerte en su trabajo.
Muchas gracias. Obrigado a todos e a todas pela audiência. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. A nossa convidada foi a doutora cubana bioquímica Marta Ayala Ávila, diretora-geral do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba. Um grande abraço e até a próxima edição do programa 20 Minutos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.